Buenas tardes, chicos, bienvenidos a la clase de laboratorio de termodinámica. Hoy vamos a ver nuestra práctica número 10 que corresponde a la constante particular del aire. Para esta práctica tenemos dos objetivos. El primero es obtener las propiedades de un gas en dos estados termodinámicos distintos y el segundo determinar el valor de la constante particular del aire. Para poder realizar nuestros objetivos, nos van a dar el siguiente material: un flotador con manómetro y válvula y boquilla y una balanza granataria de triple brazo. Estos dos elementos son nuestro material para el día de hoy, ¿ok? Es nuestra balanza granataria de triple brazo, nuestro tanque con manómetro, válvula y boquilla. En esta fotografía no se puede apreciar muy bien la boquilla. Vamos a verla aquí en esta diapositiva. Pueden observar esta boquilla. Sin embargo, no es el único tipo de tanques que nos pueden proporcionar. Miren, aquí tenemos otro tipo de boquilla. Cualquiera que sea el caso, nos sirven para poder determinar nuestros objetivos, ¿ok? Entonces, ya sea este tipo de boquilla o este otro, ¿ok? Bueno, pues entonces, ¿cuáles son nuestros dos objetivos? El primero es el poder observar el comportamiento de un gas. Vamos a poner nuestros objetivos. El comportamiento de un gas en dos estados termodinámicos distintos y el objetivo más importante, determinar el valor de la constante particular del aire. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues nos están dando nuestro tanque con manómetro y nuestra válvula y boquilla, ¿verdad? Bueno, nos plantean el que nosotros observemos el comportamiento de un gas, ¿ok? Estos son nuestros dos objetivos y vamos a recordar en qué región estamos trabajando. No hay que olvidar que si nosotros graficamos presión absoluta, recuerden que si trabajo con gases, todo tiene que ser absoluto, ¿verdad? Entonces, estoy trabajando en esta región. No debemos olvidar. Y que nosotros vimos la práctica 8 y 9 para poderla concluir con esta práctica respecto a lo que es un gas ideal, ¿verdad? Miren, nosotros continuamos trabajando con gases, tenemos un cilindro con un émbolo dentro del cual existe un gas, que es aire. Nosotros podemos concluir y decir que la presión por el volumen es proporcional a la masa por la temperatura. Para quitar esa proporcionalidad, nosotros tenemos que incluir una constante. ¿Qué constante creen que es la que vamos a incluir? Exacto, la constante particular del gas con la que estamos trabajando, es decir, R, ¿sí? R minúscula, porque hay que hacer una observación. Cuando yo trabajo con R minúscula estoy hablando de la constante particular del gas, porque hay otra R, que es una R mayúscula con un subíndice U o una R así toda gariboleada, que corresponden a la constante universal de los gases. Cuando yo no tengo una R gariboleada, me estoy refiriendo a la constante particular del gas, ¿sí? Si esa R no tiene un subíndice U, me estoy refiriendo a la constante particular del gas. Cuando hablo de la constante universal de los gases, utilizo una R mayúscula y toda gariboleada, ¿ok? Bueno, pues entonces, esta ecuación es la ecuación de estado de un gas ideal, ¿ok? ¿Y qué es un gas ideal? Como la clase pasada les había comentado, un gas ideal no existe. Los gases ideales los vamos a considerar como ideales si cumplen con las siguientes
características. Fíjense, para poderlo llamar gas ideal, un gas ideal tiene que cumplir lo siguiente. Se tiene que trabajar en condiciones críticas, se tiene que trabajar a presiones menores que la de su punto crítico y temperaturas altas con respecto al punto crítico. La presión crítica para el aire es de 37.7 bares de presión y su temperatura crítica es de 133 grados Kelvin, ¿ok? Entonces, quiere decir que, por ejemplo, el aire que vamos a estar trabajando a una presión de 77.144.64 pascales y a una temperatura de aproximadamente 25 grados centígrados, queremos saber si lo podemos considerar como un gas ideal. Vamos a ver, recuerden que la presión debe de ser absoluta. Por lo tanto, pues estamos trabajando con una presión absoluta cuando estamos tomando en cuenta la atmósfera. Sí, sería 77.144.64 pascales. A esa presión estamos trabajando el gas. ¿Cuál? Aire. ¿Y qué temperatura? A 25 grados centígrados la temperatura ambiente lo tengo que pasar a Kelvin y entonces a los 25 grados le voy a sumar 273.15 y esto me daría un total de 298.15 grados Kelvin, ¿ok? Y entonces quiere decir que estoy trabajando el gas a 77.144.64 con una temperatura de 298.15. Vamos a revisar si estoy trabajándola y puedo considerar el aire como un gas ideal. A ver, dice que tengo que manejar presiones bajas con respecto a su punto crítico. Vamos a ver. 37.7 bares, que es la presión crítica del aire, ¿cómo es con respecto a 77.144.64 pascales? ¿Sí? Que es la presión absoluta con la que estoy manejando el aire. 37.7 bares es mayor que 77.144.64 pascales. Los voy a convertir a bares para poder observar mejor. Y entonces es 0.77 bar, ¿cómo es con respecto a 37.7? Pues obviamente es muy bajo, ¿verdad? Bajo. Se cumple la primera condición, que el gas se maneje a presiones muy bajas con respecto al punto crítico. Sí es cierto, se cumple. Punto 77 es menor que 37.7. Ahora vamos a ver la temperatura del gas contra su temperatura crítica, ¿sí? Esta temperatura ambiente convertida en kelvins, ¿cómo es con respecto a su temperatura crítica que también está en kelvins? 137 grados Kelvin. ¿Cómo es con respecto a 298.15? Pues es mayor, ¿verdad? Se cumple la segunda parte, que estamos trabajando el gas a una temperatura mayor que la temperatura crítica. Entonces, ¿puedo considerar al aire como un gas ideal? Sí, porque se cumple esto que dijimos, presiones bajas, temperaturas altas con respecto al punto crítico. Sin embargo, a los gases reales se les tiene que aplicar un factor de corrección para poder trabajarlos. Por ejemplo, si yo no aplicara ningún factor de corrección, ninguna ecuación
que corrija el error que yo cometo al considerar un gas real como ideal, entonces, pues si se acerca mucho a lo que es un gas ideal, pues entonces no tengo yo mucho error, como es el caso del aire, ¿verdad? Bueno, pero no todos los gases cumplen con esta condición y habrá que introducir un factor de corrección. De hecho, hay todo un capítulo del WARC en donde nos habla sobre ecuaciones que nos permiten hacer esa corrección, ¿verdad? Por ejemplo, pues nosotros tenemos Redlich-Kwong, tenemos, por ejemplo, también Van der Waals, ¿sí? Van der Waals. Tenemos Dieterici. En fin, pero vamos a usar uno que cubre la mayor parte de esta porción, porque si se fijan, mire, Redlich-Kwong cubre esta región, Van der Waals cubre esta otra región. Dependiendo de donde yo esté manejando el gas, voy a utilizar diferentes ecuaciones, pero hay algo que se conoce como la carta del factor de compresibilidad, que toma una región más amplia que las otras ecuaciones. Por lo tanto, pues vamos a agregar a nuestra ecuación de estado del gas ideal un factor de compresibilidad Z, ¿ok? Que obviamente si el aire se comporta como un gas ideal, pues obviamente este factor Z tendrá que ser un valor muy cercano a 1, puesto que se está comportando como un gas ideal. De hecho, el factor de compresibilidad es un factor que va de 0 a 1, en donde si nos acercamos a 0, pues no se comporta como un gas ideal. Si nos acercamos a 1, se está comportando muy parecido a un gas ideal, y si es 1, pues es un gas ideal, ¿ok? Entonces nuestro factor Z tendrá que ser un valor muy cercano a 1. Ahorita vamos a ver cómo lo determinamos. Si se fijan, en el primer objetivo nos están pidiendo revisar el comportamiento del gas. ¿Cuál gas? Pues en este caso aire, en dos estados distintos. ¿Por qué? Pues porque es necesario hacerlo para poder determinar nuestro segundo objetivo, que es la constante particular del aire. Bueno, pues a ver, vamos a realizarlo. Voy a borrar esta parte para poder, si yo quisiera obtener el valor de la constante particular del gas, haría lo siguiente. Tengo la ecuación de estado de gas ideal, que es presión por volumen es igual a mRT. Obviamente incluyo mi factor de compresibilidad. Pues bastaría con despejar, ¿verdad? Sería R es igual a la presión por el volumen entre Z multiplicada por la masa por la temperatura, ¿no? Así de fácil. Sin embargo, fíjense, presión. ¿Presión con qué lo voy a tomar? Pues aquí está mi manómetro. Fácil. El volumen. El volumen es un dato, son 500 mililitros. Muy bien. Ahora, la temperatura. La temperatura es una constante. Estamos trabajando el gas a 25 grados centígrados, ¿ok? Bueno, ahora la masa. La masa del aire atrapado en el tanque. La masa del aire atrapado en el tanque no lo conozco. De hecho, miren, si yo observo mi tanque, pues aquí, si yo abro a la atmósfera, me va a marcar 0. Y las partículas de aire atrapadas, en general, la masa, no lo conozco. Conozco el volumen. ¿Por qué? Pues porque el gas toma el volumen del recipiente que lo contiene, pero en sí las partículas
de aire que yo tengo? No. Y una forma sencilla para poder determinar la cantidad de aire que yo voy a atrapar es hacer la diferencia entre dos estados. ¿Cómo? Así solito no puedo, ¿verdad? Voy a requerir tener dos estados. Voy a llamar estado 1 cuando mi manómetro está marcando 0. Es decir, está abierto a la atmósfera. Aquí yo tengo mi llavecita de paso. Aquí está la boquilla por donde entra el aire. Y este es mi tanque, ¿sí? Ok, que tiene un volumen constante porque es un tanque con paredes rígidas de 500 mililitros, ¿ok? Entonces, es una constante. Este para mí va a ser mi estado 1, cuando marca 0, es decir que la presión dentro del tanque se está igualando con la presión de fuera. Quiere decir que la presión en el estado 1 es igual a 0, pero esa sería la presión absoluta, porque mi presión, perdón, aquí ya me equivoqué. La presión relativa, nuestra presión relativa sería 0 y nuestra presión absoluta sería la presión de la atmósfera, ¿verdad? La presión relativa es la que está marcando mi manómetro de Bourdon, en este caso 0, y mi presión absoluta tengo que considerar la presión del medio. En este caso, la presión del medio pues es la presión de la atmósfera y sería 0 más la presión de la atmósfera. Entonces, la presión absoluta en el estado 1 es igual a 77.144.64 pascales, ¿ok? Y la temperatura estamos diciendo que vamos a considerar 25 grados centígrados como temperatura de trabajo, ¿ok? Esa sería mi temperatura en el estado 1. Mi presión en el estado 1 es la presión absoluta para el estado 1, que son 77.144.64. Este es mi estado 1. Yo no conozco la masa del gas que está atrapado. Para poder tener un valor de masa de gas que estoy analizando, lo que voy a hacer es, voy a agregar aire a este tanque y a eso voy a considerar mi estado 2. Yo voy a agregar 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado de presión, es decir, lo máximo que me permite con lo que me permite trabajar este manómetro. ¿De dónde lo voy a obtener? De nuestra boquilla de aire que tenemos instalada en nuestras mesas en el laboratorio, a través de la boquilla de nuestro tanque con manómetro, ¿sí? De manera que, miren, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntitos de masa de aire que yo desconocía. Pero agregué aire. Y ahora, digamos que agregué 1, 2, 3, 4, 5 puntitos gracias a que introduje aire a través de la boquilla, y ahora tengo para mi estado 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que aproximadamente son 2 bares de presión. Si se fijan, para el estado número 2 yo tengo una presión 2, que es la presión relativa en el estado 2, ¿sí? Más la presión atmosférica, para sacar mi presión absoluta, porque habíamos dicho que cuando trabajamos con gases, aquí no es temperatura.
cuando trabajamos con gases, trabajo con cantidades absolutas. ¿Sí? Si trabajo con presión, tiene que ser presión absoluta. Si trabajo con volúmenes, tienen que ser volúmenes totales. Y entonces, pues tengo que sacar la presión absoluta para el estado 2. Checo cuál es la presión que está midiendo mi manómetro de Bourdon y entonces sustituyo esos valores, ¿verdad? Para sacar mi presión absoluta. Presión relativa en el estado 2 serían 2 bares, más la presión atmosférica en bares, 0.77 bares de presión, ¿sí? Y entonces la presión es de 2.77 bares para mi estado 2 y es mi presión absoluta. Si yo quiero la convierto en pascales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y entonces es un bar es igual a 1 por 10, ¿sí? A las 5 pascales. Quiere decir que voy a multiplicar este número por 10 a la 5 para obtener pascales. Entonces tengo una presión voy a recorrer el punto 5 lugares y tengo una presión de 277,000 pascales, ¿ok? Y ya tengo mi presión en el estado 2, la temperatura no se modifica, es decir, por introducir aire no estoy haciendo una variación considerable de la temperatura del gas. Se comprime el gas atrapado, obviamente, porque estamos agregando mayor cantidad de aire, pero no estamos aumentando la temperatura para nuestro sistema. ¿Sí? La temperatura del estado 1 es igual a la temperatura del estado 2 y es igual a 25 grados centígrados. ¿Ok? ¿Conozco el volumen en el estado 2? Sí lo conozco. Es un tanque con paredes rígidas. Quiere decir que tengo igual 500 mililitros. ¿Ok? Y entonces tengo estos datos conocidos. ¿Cuál? La presión, el volumen, la temperatura. ¿Puedo conocer yo la constante particular del gas atrapado? ¿Cómo? Voy a trabajar con la ecuación de estado del gas ideal. Para el estado 1 sería presión 1 por volumen 1 es igual a el factor de compresibilidad en el estado 1 por ¿quién? Por R, la constante particular en el estado 1 por la temperatura en el estado 1. Y tengo la presión en el estado 2 por el volumen en el estado 2, que es igual al factor de compresibilidad en el estado 2 por R en el estado 2 por la temperatura en el estado 2. ¿Sí se fijan? ¿Qué me faltó? Me falta la masa, ¿verdad? Que sería masa en el estado 1 y la masa en el estado 2. Esto, ¿sí? Es bien importante. ¿Por qué? Porque miren, si yo al estado 2 le resto el estado 1, tengo manómetro, lo quito, tengo boquilla, lo quito, tengo llave de paso, la quito, tanque, lo quito, la masa inicial, lo quito. ¿Y qué es lo único que me queda? Estos puntitos de aire que yo agregué, que considero que es la masa de aire a analizar. Entonces, se fijan cómo al principio con esta ecuación solita, así con un volumen, con una masa de aire, atrapada, ¿no lo podíamos hacer? Bueno, no, pero si nosotros, como dice el primer objetivo, vemos el comportamiento del gas en dos estados distintos, podemos obtener el valor de R. Y entonces tenemos a la masa 2 le voy a restar el valor de la masa en 1. Si yo despejo de esta ecuación las masas, tengo lo siguiente. Vamos a apuntarlo con otro color para que no esté. Primero déjenme borrar. El estado
1 voy a despejar la masa 1 y tendría yo masa para el estado 1 es igual. Despejo de mi ecuación y tendría presión 1 por el volumen 1 entre Z1 por R1 por temperatura 1, ¿ok? Despejo la masa en 2 y tendría yo presión en 2 por volumen en 2 entre Z2 por R2 por temperatura 2. Aquí me faltó el 1, ¿ok? Bueno, pues si yo hago la diferencia en masas, voy a sustituir sus valores y tengo que es presión 2 por volumen en 2 entre Z2 por R2 por temperatura 2 menos presión en 1 por volumen en 1 entre Z1 por R1 por T1, ¿ok? Y entonces, ay, perdón, me moví, ok. Y entonces, si se fijan, yo tengo que R2 es igual a R1. ¿Por qué? Porque en el estado 1 tengo aire. ¿Y qué agrego en el estado 2? Pues aire también. Y entonces R en el estado 1 es igual a R en el estado 2 es igual a la R del aire. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa es constante? La temperatura. La temperatura en el estado 2 es igual a la temperatura en el estado 1 es igual a la temperatura ambiente. ¿Es igual a cuánto? A 25 grados. ¿Ok? Bueno, y entonces yo también sé que el volumen en el estado 1 es igual al volumen en el estado 2 es igual a el volumen del tanque. ¿Que a qué es igual? A 500 mililitros, ¿sí? Bueno, pues entonces, si sustituyo en la ecuación esto que acabamos nosotros de comprender, entonces la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Tengo un incremento en masas, que es igual a la presión en el estado 2 por el volumen del tanque. Ajá. Vamos a ponerle BT, ¿ok? Subíndice T. Menos la presión en 1 por el volumen del tanque, porque también es igual el volumen 1, entre una Z2, la primera porción, por R, ¿sí? Que es que R del aire, vamos a ponerle R nada más, por la temperatura de ¿qué? Del medio ambiente, vamos a llamarle T nada más, ¿ok? Y luego presión 1 por el volumen del tanque entre Z1 por R por la temperatura. ¿De quién? Pues del medio. Bueno, vamos a escribir en la parte de arriba, déjenme borrar esto. Me queda incremento en la masa es igual, voy a factorizar y tengo volumen del tanque que multiplica a la presión 2 entre Z2 menos la presión en 1 entre el factor de compresibilidad 1. El volumen del tanque está dividido entre R y la temperatura. ¿Ok? Sin embargo, nuestro objetivo no es el incremento en la masa, sino R. Entonces vamos a despejar de esta ecuación R y nos quedaría R, la constante particular del gas atrapado, que en este caso es aire, es igual a el volumen del tanque entre
el incremento en la masa por la temperatura total en mi sistema, multiplicado por la presión en 2, obvio absoluta, presión en el estado 2 absoluta entre el factor de compresibilidad 2 menos presión en 1 entre el factor de compresibilidad en 1. Con esta ecuación yo voy a determinar, déjenme borrar este pedacito porque se me fue muy feo, la constante particular del aire. Vamos a ver cuál es el valor teórico al que tenemos que llegar, ¿ok? ¿Cuál es el valor teórico al que tengo que llegar para que posteriormente lo compare y saque el porcentaje de error? Fíjense, primero, volumen del tanque, no volumen total, es volumen del tanque. ¿Lo conocemos? Sí, ¿verdad? El volumen del tanque son 500 mililitros, los cuales voy a pasar a metros cúbicos para poderlos colocar en esta ecuación. ¿Conozco los factores de compresibilidad? No los conozco, pero ahorita les voy a explicar cómo los vamos a determinar. ¿Conozco la temperatura? Sí, ¿verdad? Dijimos que estamos trabajando a 25 grados centígrados y que ustedes lo van a pasar a grados Kelvin, ¿ok? ¿Conozco la presión en el estado 2? Sí la conozco. La tengo que pasar a presión absoluta. ¿Conozco la presión en el estado 1? Sí, de hecho esta nunca va a cambiar. La presión absoluta son 77.144.64 pascales, ¿ok? ¿Conozco el incremento en la masa? No, pero lo vamos a conocer. ¿Cómo? Con nuestra balanza, colocando sobre la balanza el manómetro con tanque, válvula y boquilla, ¿sí? Lo vamos a colocar de esta forma. De hecho, les voy a dar los datos para que podamos realizar los cálculos. Si se fijan, déjenme, voy a mantener mis cambios. A nosotros se nos está pidiendo aquí que llenemos para nuestra práctica esta tabla. El volumen del tanque es el mismo para los 5 eventos que nos están pidiendo, ¿ok? El volumen del tanque es el mismo. ¿Cuál? 500 mililitros que vamos a convertir a metros cúbicos. La temperatura es la misma. ¿Cuál? 25 grados centígrados que vamos a pasar ¿a qué? Lo vamos a pasar a kelvins, ¿ok? La presión en el estado 1 siempre va a ser la misma, de acuerdo a lo que siempre va a ser la misma, ¿sí? La presión en el estado 2 es la que iremos cambiando. Vamos a hacer 5 eventos y vamos a considerar la presión del gas a 0.8 bares, a 0.6. El chiste es dividir en 5 partes estos 2 bares que agregamos al inicio, ¿ok? Para que vayamos colocando nuestro tanque. El estado 1 es siempre el tanque abierto a la atmósfera y el estado 2 es libero gas. Primero tengo 2, déjenme regresar. Tengo 2 bares de presión, 2 bares. La aguja va a estar marcando en el número 2 y posteriormente yo voy a ir disminuyendo, como pueden observar sus compañeros, ¿verdad? Aquí ya disminuimos la cantidad del gas atrapado, abrimos. De hecho, para cargar este tanque y colocar aire, tenemos que colocar boquilla contra boquilla. Déjenme ver si tengo aquí la fotografía. Vamos a colocar boquilla contra boquilla. No la tengo, pero es esta boquilla. La colocamos boquilla contra boquilla de nuestro dispensor de aire, ¿verdad?
Aquí nosotros abrimos la llave, colocamos boquilla contra boquilla, sale el aire y agregamos 2 bares. Posteriormente lo vamos a colocar sobre la balanza. Esta posición que tiene mi tanque con manómetro la tengo que conservar, porque por ejemplo, si yo tomo mi tanque abierto a la atmósfera y posteriormente agrego aire y vuelvo a colocarlo, resulta que a veces me dicen, maestra, es que en lugar de aumentar el aire, disminuyó. Pues porque se genera palanca en forma diferente. De hecho, primero vamos a colocar aquí nuestro tanque y casi con posición GPS. Aquí está nuestro manómetro. Ahí dibujé muy hasta allá. Aquí estaría nuestro tanque. Y vamos a tratar de mantener esa posición para evitar que tengamos datos incorrectos, ¿sí? En su caso, pues no van a tomar los datos, pero los datos, pero si algún día los tuvieran que tomar, pues recuerden, siempre tenemos que tener una misma posición para el tanque, para evitar que tengamos datos incorrectos, ¿ok? Entonces, el primer registro se toma el tanque abierto a la atmósfera. Tomamos nuestra masa 1 y posteriormente agregamos aire, ¿sí? Esta es nuestra masa en el estado 1. Nuestra masa en el estado 2 no tiene un valor constante, la masa 1 sí. La masa 2 no tiene un valor constante porque vamos a tomar la masa en 2 cuando tengamos como presión relativa 2 bares, cuando tengamos, por ejemplo, 1.8 bares, cuando tengamos 1.6 bares, etcétera. Podemos dividir de manera que tengamos 5 presiones y revisemos cuál es la masa con esa presión. Entonces, está modificándose nuestra masa en el estado 2. La masa en el estado 1 no se modifica porque es la del tanque vacío. Entonces, el tanque vacío en el estado 1, hagamos las repeticiones que hagamos, pues siempre está vacío el tanque y por lo tanto siempre la masa 1 es la misma. La masa 2 no. ¿Por qué? Bueno, pues porque como aquí podemos observar, vamos a ir variando la presión, ¿sí? Aquí puse 0.8, bueno, nosotros hacemos 5 divisiones. Si nada más pudieron cargar un bar, pues era 0.8, etcétera. Pero si pudimos cargar 2 bares, podemos ponerle 1.8, 1.5, 1.5, etcétera. El chiste es que hagamos 5 presiones relativas diferentes para encontrar 5 masas en el estado 2 para cada evento, ¿ok? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 eventos. Lo que se modifica es la presión relativa. Y entonces, a cada presión relativa le corresponde una masa. Y la masa en el estado 1, pues siempre es la misma, ¿verdad? Abierto a la atmósfera, marcando 0, nuestro manómetro de Bourdon siempre nos va a dar una misma masa. ¿Ok? Bueno, pues entonces, estos datos son los que tenemos que tomar. La presión, cada presión que nosotros tomamos aquí, digamos que tenemos 2 bares y aquí tenemos 1.8 bares, aquí tenemos 1 bar, aquí tenemos 0.5 bares, 0.2, es un ejemplo. Tenemos que convertirla a presión absoluta. ¿Para qué? Para que podamos utilizarla en la ecuación para calcular la constante particular del gas. ¿Ok? Ahora, el valor teórico de esta constante particular, ¿cuál va a ser? Fíjense, nosotros estamos tomando las masas, la masa en el estado 1, la masa en el estado 2, ¿ok? Y para aplicar esa diferencia en masas por evento a nuestra ecuación. ¿Cuál ecuación?
esta ecuación que nosotros calculamos aquí, ¿sí? Esta diferencia en masas la voy a poner aquí. Conozco la temperatura, sí, el volumen del tanque, sí, las presiones las conozco, sí. Me faltan los factores de compresibilidad. ¿Cómo los voy a obtener? Nosotros necesitamos dos datos para poder calcular nuestro, voy a avanzar, nuestro factor de compresibilidad que vamos a obtener de esta gráfica, ¿ok? El factor de compresibilidad para entrar a esta carta requiere que conozcamos la temperatura reducida. Por definición es temperatura reducida. Y también requiere que conozcamos la presión reducida. La temperatura reducida en esta tabla, ustedes pueden observar, son las isotermas que se ven en la gráfica, ¿sí? Estas isotermas, la de 2, la de 1,5, la de 1,3, etc. Y las presiones reducidas, ¿sí? Son las que corresponden al eje de las abscisas, ¿sí? Al eje de las X. Y entonces yo necesito esos dos valores para poder determinar el factor de compresibilidad Z que corresponde al eje de las Y. ¿Se fijan cómo tenemos variación desde 0 hasta 1? Casi todas convergen en 1. Bueno, pues porque el valor de 1 es el valor para nuestro, es un comportamiento de gas ideal. Entonces, yo tengo que ver a qué temperatura estoy manejando el gas y qué presión, pero no cualquiera, es temperatura reducida y presión reducida, ¿sí? Es la temperatura a la que manejo el gas entre la temperatura crítica del gas, la presión a la que manejo el gas entre la presión crítica del gas. Habíamos hablado que estamos trabajando con aire y que hicimos el cálculo de que trabajamos el aire a 200, ¿qué era? 298.15 grados Kelvin, ¿verdad? Eran 273.15 más 25 grados que son a los que estamos manejando, si es 298.15, ¿ok? Es 298 grados, no, 298.15 grados Kelvin entre la temperatura crítica del aire, 133 grados Kelvin. Si se fijan, esta es una cantidad adimensional porque kelvins entre kelvins se convierte en la unidad. Entonces, si hacemos la operación y dividimos 298.15 grados Kelvin entre 133, nos da un valor de 2.22. Déjenme, aquí está, 2.24, perdón, 2.24. ¿Qué unidades? No tiene unidades, es adimensional, ¿ok? Y luego la presión a la que manejamos nosotros el aire, esa presión atmosférica, 0.77 bar en la Ciudad de México, entre 37.7 bares de presión. Esto es igual a ¿cuánto? Vamos a hacer la operación, 0.77 entre 37.7 nos da 0.02, ¿ok? Entonces, quiere decir que voy a ubicar en mi gráfico el valor de temperatura reducida de 224. Si se fijan, el valor de 224 vendría por acá, ¿sí? Acá. Entonces, 224, por aquí tenemos la isoterma, ¿no? Que vendría así, más o menos. Pero si ustedes se fijan, estoy muy cercana a en presión reducida, estoy muy cercana al 0. ¿Qué quiere decir? Que convergen demasiado
que convergen demasiado y que si yo le doy el valor de 1, pues no me equivoco mucho, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que proyectar en forma vertical. Vertical, ¿eh? Bueno, ustedes, como si fuera vertical, ¿eh? Y luego, una vez que haya intersectado, hago una proyección horizontal. Ejemplo, miren, supongamos que tenemos una presión reducida de 1.5 y de 1, ¿sí? Para que sea fácil y me explique. Proyecto verticalmente hasta intersectar la isoterma y posteriormente voy a proyectar en forma horizontal hasta intersectar el eje de del factor de compresibilidad, el eje de la Y. Aquí, por ejemplo, me daría un valor más o menos de 0.25. Por favor, no sean malitos. Ustedes busquen una carta de factor de compresibilidad, la del WARC, porque yo tomé una de la primera que se podía ver bien en internet y como que no me gustó mucho porque las otras, el isoterma está más abajo, siempre es como de 0.98. Entonces, no sean malitos, les encargo, ¿no? Y tendrían nada más que hacer proyección primero vertical. Bueno, aquí lo bueno es que tenemos la línea y luego proyección horizontal, checar en cuál intersectan y ese es el valor para Z. Como nosotros vimos, el aire se puede considerar como un gas ideal y de hecho su comportamiento está muy cercano a 1. Entonces, nuestros valores de Z, el valor para Z1 siempre va a ser el mismo, pero Z2 va a estar modificándose. ¿Por qué? Pues porque la presión a la que manejamos el gas, primero está a 2 bares más 0.77 bar porque hay que poner la presión absoluta, luego a 1.8 bares o a lo que hayan calculado sus compañeros, y esa sería mi presión absoluta. ¿Ok? Esa es la que vamos a ir modificando. Esto se obtiene para poder sacar Z. ¿Vale? Bueno, y entonces esos valores de Z, ya que los conocemos, los vamos a sustituir en esta ecuación. Los valores de Z, les repito, son valores muy cercanos a 1. En caso de que se les dificultara encontrar el valor de Z, que espero que no, porque pues si no me entendieron, a mí ahí está internet para poder investigar esos valores Z, entonces los pueden dejar en 1, ¿sí? Pero por favor, encuéntrenlos. Tenemos las presiones a las que trabajamos el gas, sacamos las presiones absolutas y con esa presión podemos calcular presión reducida. Sabemos la temperatura a la que manejamos el gas, la convertimos en Kelvin, y podemos sacar la temperatura reducida y sacar Z. Bueno, ¿conocemos las presiones? Sí, presiones absolutas. Conocemos Z, conocemos la temperatura total a la que manejamos el gas, el volumen total, conocemos todo, podemos obtener R. R tiene que tener un valor muy cercano al valor teórico. ¿Cuál es el valor teórico? El valor teórico lo podemos obtener con la constante universal de los gases, RU, si lo dividimos entre la masa molar del gas con el que estamos trabajando, ¿sí? Y entonces, la constante universal de los gases es 8314 joules sobre kilomol grado Kelvin. La masa molar del aire es 28.97 kilogramos sobre kilomol. ¿Sí? Si nosotros hacemos el análisis dimensional y hacemos la operación, obtenemos 286.98, ¿ok? 0.98 joules sobre
aquí lo obtuve, sobre kilogramo, grado Kelvin. ¿Ok? Y entonces nosotros vamos a obtener joules sobre kilogramo, grado Kelvin. ¿Ok? Y este valor es mi valor teórico. Vamos a comparar contra el valor experimental obtenido. Para eso yo les voy a dar los datos de qué, de estas presiones relativas, ¿sí?, con las que se manejó y las masas obtenidas. Es decir, vamos a ver aquí. Aquí nosotros sabemos que son 500 mililitros, lo convierten a metros cúbicos, sabemos que se manejó a 25 grados centígrados, por favor lo vamos a convertir en kelvins. Yo les voy a dar la presión en el estado 2 y la presión en el estado 1 es la presión de la atmósfera. Recuerden, les voy a dar la presión relativa. Ustedes me tienen que sacar la presión absoluta en pascales. Les voy a dar la masa en el estado 1, la masa en el estado 2 y posteriormente ustedes van a encontrar la constante particular del aire en joules sobre kilogramo grado Kelvin, ¿ok? ¿Con cuál ecuación? Con la ecuación que ya vimos, que les estoy proyectando, ¿ok? Es esta mi ecuación. ¿Ok? Eso sería todo para la práctica del día de hoy y cumplimos nuestros dos objetivos. Vimos el comportamiento del gas en dos estados distintos. ¿Cuál? Estado 1, estado 2. Y el valor de R. Vamos a sacar el porcentaje de error, el cual no debe de ser de más del 15. No debe de ser de más. No debe de ser mayor al 15%, ¿ok? Bueno, entonces con eso terminamos nuestra práctica del día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.